Señoras y señores, muy buenas tardes. En el marco de las jornadas de formación para ciudadanos comprometidos con el trabajo y la vida, y bajo el lema Ciudadanos Santos en la Familia y el Trabajo, nos encontramos nuevamente en esta tarde de sábado para continuar con esta propuesta de formación que está declarada de interés municipal por la Municipalidad de la ciudad de San Juan. Ha sido también avalada por el Ministerio de Educación de la provincia de San Juan mediante resolución 6021, por la cual dispone entregar puntaje a los docentes que participen. También está avalado por la Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia de San Juan mediante resolución 610, avalado por la Asociación Civil Promujer, por la Asociación Viaje de Vuelta a San Juan y Programa Ligüe, y auspiciado por la Caja de Acción Social del Gobierno de la provincia de San Juan. En esta tarde nos acompaña nuevamente el padre Alfredo Sáenz, quien en esta oportunidad disertará sobre el hombre moderno. La expresión hombre moderno es aparentemente insustancial y sin sentido, ya que siempre el hombre es moderno. Lo era ya el hombre de las cavernas y lo seguirá siendo hasta el fin de los tiempos. Siempre el hombre es el hombre de su época. Pero lo que acá queremos significar es otra cosa. Tomamos la palabra moderno no en el sentido cronológico del vocablo, sino en un sentido axiológico, es decir, valorativo. Queremos referirnos al hombre que es producto de la llamada civilización moderna. También esta fórmula requiere explicación, ya que, como por los motivos que acabamos de aducir, toda civilización es igualmente moderna. Entendemos por civilización moderna la resultante de los siglos que siguieron al declinar de la Edad Media, la civilización creada sobre los escombros de la antigua civilización impregnada por el cristianismo. Y entendemos por hombre moderno al hombre que es fruto de dicha civilización. No nos detendremos en la consideración histórica de lo que ha acontecido en estos últimos siglos que integran el mundo moderno, la civilización moderna. El proceso pasa por el Renacimiento, la Reforma Protestante, el Iluminismo, la Revolución Francesa, la Revolución Soviética y ahora el nuevo orden mundial. Este es el mundo que muchos autores han llamado moderno, mundo moderno. Por ejemplo, así lo llaman Comte, Hegel, Kant, Marx y tantos otros. También han aceptado este adjetivo escritores católicos como Bossuet, Balmes, Donoso Cortés, entre nosotros el padre Membiel, el doctor Caturelli, también han usado esta expresión de hombre o de mundo moderno, hombre moderno. El hombre moderno es particularmente el resultante de las dos grandes últimas revoluciones modernas, la Revolución Francesa con su exaltación del liberalismo y de la libertad, y la Revolución Soviética con su exaltación del socialismo y de la lucha de clases camino al paraíso del proletariado. El hombre que vemos caminar por la calle, el uomo qualunque, es el fruto de este largo proceso de siglos, un hombre saturado de promesas y de grandiosas expectativas que al mostrarse vanas lo han dejado en una desorientación poco menos que sustancial. En esta conferencia intentaré resumir, si se quiere, lo que he escrito en un librito bajo el mismo nombre, El hombre moderno, descripción fenomenológica, en el cual recurro a numerosos pensadores actuales como Víctor Frankl, Francis Fukuyama, Michele Federico Sciacca,
Marcel Descartes y muchos otros autores católicos e incluso no católicos, que nos van a describir al hombre que camina por la calle, el hombre, digamos, fruto de este gran proceso de apostasía moderna. ¿Cuáles son los principales calificativos que podemos dar al hombre de nuestro tiempo? Vamos no a recorrer todo lo que digo en este libro, sino me voy a quedar, obviamente, en algunas de sus caracterizaciones. La primera de ellas es lo que hemos llamado, con muchos autores modernos, el desarraigo. El desarraigo. El hombre es verdaderamente un ser, el hombre moderno es una persona que ha perdido sus arraigos. No en vano es el producto de un largo proceso histórico que progresivamente lo ha ido separando de sus raíces tradicionales. Heredero de la Revolución Francesa, de Kant, de Hegel, aunque no sepa nada de todos estos señores, de la Revolución Soviética y de todo esto, este hombre se siente en parte absolutamente individualista, como lo proyectó la primera de las grandes revoluciones modernas, la Revolución Francesa, o se siente al revés, se siente colectivista, digamos así, miembro de un hormiguero, pero nunca un ser orgánico. Esta sería la palabra, orgánico. El ser orgánico es el ser que tiene ligaduras, trabazones, gloriosas muchas de ellas. ¿Qué entendemos por hombre orgánico? El hombre es orgánico cuando se integra en un organismo, como miembro de un cuerpo, cuando tiende puentes a realidades que lo trascienden y enriquecen. El hombre inorgánico, en cambio, es un ser aislado, amputado, mutilado, separado de las religaciones que normalmente debían sustentarlo y darle vida. Decíamos entonces que este hombre moderno es un hombre arraigado, que ha perdido arraigos, y es el fruto de del gran proceso revolucionario del mundo moderno. Las dos grandes revoluciones a las que aludimos, la Revolución Francesa realizó a través sobre todo de la famosa Ley Chapelier la desligación del hombre de las corporaciones artesanales que lo ponía al hombre en un conjunto de la sociedad y que lo obligó a adaptarse al molde estatal. El hombre quedó cada vez más solo, frente a un Estado cada vez más omnipotente. Y luego la Revolución Soviética, este hombre desarraigado lo juntó en un gran hormiguero. Podríamos señalar distintas expresiones de este desarraigo. La pérdida de raíces que ha dejado a este hombre de hoy tan desorientado. Un síntoma esclarecedor de este proceso de desarraigo es la pérdida del interés por lo cercano que tiene el hombre de nuestro tiempo. Lo lejano, en cambio, parece como sobrevaluado. Uno ve por televisión lo que pasa en Tanganica, quedan impresionados, y no lo que pasa a la vuelta a la esquina. Sobre todo esto se ve en los medios de comunicación. Las noticias provenientes de las regiones más apartadas del globo suelen crear preocupaciones abstractas en asuntos donde no tenemos injerencia alguna, lo que nos hace cada vez más ineptos para comprender lo que pasa a nuestro lado. Estos objetivos remotos, el hombre renuncia a objetivos más cercanos. Cuán intuitivo se mostró el gran pensador ruso Berdyaev cuando afirmaba que cuando el hombre sale del estado orgánico, que era el estado antiguo, tradicional, ineluctablemente pasa al estado mecánico. Del orgánico pasa a lo mecánico, pasa a ser un tornillo en un gran aparato, y en este campo no hay comunión sino soledad. Lo que decía el pensador francés Paul Valéry es la multiplicación de seuls. Este mundo es la multiplicación de los solos, de los islotes. Quisiera cerrar esta primera consideración con una magnífica reflexión de este gran pensador francés que he nombrado varias veces, Gustave Thibon, el cual sostiene que
el hombre tradicional se caracterizaba por un doble arraigo, dos principales raíces, una hacia lo alto, hacia el cielo, hacia lo trascendente, hacia Dios, que es la religión. Religión viene de religar, es una ligazón, y otra ligazón hacia la tierra. El hombre tradicional era un hombre afincado en la tierra, en el buen sentido, trabajaba la tierra, sabía lo que era la tierra. Pues bien, dice Thibon, el hombre moderno ha cortado ambas raíces, ha cortado la raíz que lo unía a lo de arriba, a la raíz religiosa que lo ligaba a Dios, y ha cortado con la raíz que lo ligaba a la tierra. Se ha convertido en el hombre del asfalto, del pavimento, no conoce la tierra real. Y por eso, concluye Thibon esta consideración, no veo ningún ejemplo más preciso para caracterizar al hombre moderno que lo que son las plantas artificiales. Todos hemos visto esas plantas que adornan un escritorio, por ejemplo. Esas plantas no reciben ni el calor del sol que viene de lo alto, ni la humedad que sube de la tierra, de lo bajo. Son plantas así que están como girando en el aire, como ovnis, ¿no? Y así es el hombre moderno, se parece a la planta artificial. A mí me ha impresionado mucho esta idea de Thibon. Cada vez que veo una planta artificial me acuerdo, hago esta relación con el hombre de nuestro tiempo. Un dato altamente expresivo de este desarraigo que caracteriza al hombre moderno es la aparición de los productos llamados descartables. Antiguamente, los objetos del hombre, su reloj, su jardín, su casa, eran considerados como cosas duraderas. Los muebles hogareños estaban cargados de recuerdos. Tales fueron los muebles de mis padres, de mis abuelos. Lo mismo pasaba con las propiedades rurales. Esta fue la estancia de mis antepasados. Hoy las cosas no tienen perduración, no pasan de generación en generación. Todo es vendible, todo es intercambiable, justamente porque el hombre ha perdido sus vínculos, sus arraigos. Todo es descartable, todo. Podríamos decir hasta la misma mujer en el matrimonio es descartable hoy, todo. He aquí la primera manifestación que podemos encontrar en el hombre de hoy, el desarraigo. Segunda característica que nos va pintando el hombre de nuestro tiempo, que somos también nosotros en parte, y es lo que podríamos llamar el hedonismo. El hombre moderno se caracteriza por una pronunciada tendencia al hedonismo. ¿Qué es el hedonismo? Esta palabra viene del griego hedoné, que significa placer. El origen del hedonismo es de índole filosófica, ya que propiamente se trata de un sistema filosófico que hace consistir el bien en el placer. Según esta manera de ser, el hombre encuentra su felicidad plenaria, o la puede encontrar en el placer actual, inmediato, sensible. Resulta evidente que el hombre de nuestro tiempo parece abocado a satisfacer febrilmente su ansia de placeres, sean ellos honestos o no. Se trata de pasarla lo mejor posible, a costa de lo que fuere. Se busca incesantemente sensaciones placenteras, siempre nuevas, siempre más excitantes. Como afirma Viktor Frankl, en lugar de la primera orientación del hombre a un sentido, se ha puesto su pretendida determinación por los instintos, y en lugar de su tendencia a los valores, que tan característica es del hombre, se ha puesto su tendencia ciega al placer. En un libro muy reciente, un pensador italiano, Giovanni Reale, dice que el hombre moderno se distingue del tradicional porque pone el bienestar material como sucedáneo de la felicidad. Para él la felicidad no es sino el goce de los bienes materiales en la mayor cantidad posible, y el progreso de la técnica le permite acceder a ellos cada vez más. Es cierto que el hombre se da cuenta que esta abundancia no lo llena plenamente, al revés, se siente más vacío que nunca.
Junto con tantos placeres se acrecientan los sufrimientos, las frustraciones, las angustias, aún en el mundo desarrollado, que son diferentes, pero no menos reales de las que se experimenta en el mundo subdesarrollado. Sin embargo, a pesar de que ve que esto no lo satisface, no renuncia de su jadeante prosecución. Para el hombre de la sabiduría antigua, la felicidad era inescindible de la virtud, el desarrollo perfecto de lo que es el hombre, la armonía del alma, eso era la felicidad. Sócrates decía, esta frase gloriosa, decía Sócrates, que el tener necesidad de poquísimo está muy cerca de lo divino. O sea, es propio digamos, del hombre superior quedar feliz con lo poco. Todo al revés, el otro necesita mucho más, siempre más, nunca se llena. Señala el pensador francés Marcel Descartes que la búsqueda exclusiva de placer es lo propio de las épocas decadentes, convirtiéndose aquella en una necesidad inconsciente, análoga a la de los estupefacientes para el drogadicto. Para un ser débil, escribe, solo puede realizar aquella condición, para un ser débil solo puede realizar aquella condición, aquellos objetos que son de consecución fácil y que tocan muy de cerca la sensibilidad nerviosa, la excitabilidad. Allí donde el fin deseado exige un esfuerzo, el placer no surge sino al término de la acción, a título secundario y como complementario de esta. En cambio, el hombre de hoy busca el placer sin esfuerzo alguno. Particularmente se ha procurado liberar el campo del sexo, que ocupa un lugar privilegiado en aquella búsqueda ansiosa del placer que caracteriza el hedonismo. Una canción actual dice: no importa si yo no soy el primero, si has tenido varios antes que yo, pero conmigo te vas a diplomar. Así habla el enamorado, el moderno, digamos así. Te vas a diplomar conmigo. Se confunde el sexo con el amor, un amor de rebajas, ligero, un amor light, sin contenido alguno, siempre listo al modo del picaflor don Juanesco, ante la primera oportunidad que se presente. Un amor así entendido considera a la mujer como un mero sujeto de placer que se usa y se tira, como dijimos antes, material descartable, material de descarte. Y en esta materia se ha llegado hasta la saturación. Recientemente apareció en los Estados Unidos una asociación de gente tan harta de sexo, y así como se reúnen los alcohólicos que quieren renunciar al alcohol, los alcohólicos anónimos, se ha formado una organización que se llama, digamos así, no sé cómo se llamará, pero de hombres hartos de sexo ya, que se quieren liberar de esta nueva adicción que los tortura. Al sexo practicado sin compromiso se lo llama amor, y al bienestar se lo equipara con la felicidad. Y aquí pues una segunda nota del hombre de nuestro tiempo, el hedonismo, por el cual pone su felicidad en las cosas, en el placer. Viejísima doctrina, pero que hoy se ha hecho carne. Creo que todo lo vemos en el mundo moderno. Al fin y al cabo, ¿qué ofrece la televisión? Puros placeres, uno tras otro. Otra de las notas del hombre moderno, una nota muy importante también, o más quizá casi que las otras, es el relativismo. También esta tendencia del hombre de nuestro tiempo es de índole filosófica, una doctrina filosófica que tiene un concepto muy peculiar de la verdad. Por cierto que la verdad no es sino la conformación de la inteligencia con el objeto considerado, implica sin duda y esencialmente una inobviable relación, y en este sentido se puede decir que toda verdad es relativa, porque hay una relación entre el intelecto y la cosa conocida. Pero el relativismo afirma otra cosa,
afirma algo diferente al considerar que la norma de la verdad no es el objeto acerca del cual se emite un juicio, sino otras cosas. Por ejemplo, la psicología del sujeto. O sea, ¿es verdad lo que tiene que ver con mi psicología? O lo que se afirma en el ambiente. ¿Es verdad? No la adecuación de mi mente con la realidad, sino lo que dice la gente, lo que dice la mayoría, las condiciones culturales de una sociedad. En este sentido, toda verdad es relativa, pues, dicen estos. En otras palabras, toda verdad lo es así en el sentido de que solo es válida en relación con el sujeto que piensa. Por tanto, el bien, la ética, la política, la religión solo valen para el sujeto, o a lo más para un grupo de sujetos, y ello en dependencia de diversos condicionamientos, sin que sea admisible la existencia de ninguna verdad necesaria absoluta. Mientras para la filosofía realista el objeto es la medida de verdad válida para todos los sujetos, enteramente igual, sean cuales fueren las condiciones en que se produce el conocimiento, esta medida común desaparece tan pronto como se la ubica en un sitio distinto del objeto mismo. En su encíclica, una de las últimas del Papa Juan Pablo II, Fides et Ratio, dice el Papa que para no pocos de nuestros contemporáneos el tiempo de las certezas ha pasado irremediablemente. Terrible esta frase, ¿eh? El tiempo de las certezas ha terminado irremediablemente. La verdad se vuelve entonces relativa en el sentido de que existe para una persona y puede simultáneamente no existir para otra, la misma cosa, con lo que el relativismo rechaza la validez universal de la verdad, como escribe el Papa en la encíclica recién citada. La legítima pluralidad de posiciones ha dado paso a un pluralismo indiferenciado, basado en la convicción de que todas las posiciones son igualmente válidas. Dice el Papa, este es uno de los síntomas más difundidos de la desconfianza en la verdad que es posible encontrar en el contexto actual. En esta, miren qué frase horrible esta, ¿no? Terrible del Papa, en esta perspectiva, todo se reduce a opinión. Ya no hay más verdad, hay opiniones, diversas opiniones. Tal es el relativismo en sentido estricto. No sería, en cambio, relativismo creer que nuestro entendimiento puede comprender el objeto relativamente, con mayor o menor perfección, si bien nunca de manera exhaustiva. No es en este sentido, sino todos me han entendido, creo, qué significa este relativo. En otras palabras, como escribe Lewis, este gran pensador inglés, el relativismo subjetivista, dice, no cree que los juicios de valor sean siquiera realmente juicios, son sentimientos. Yo siento que esto es valioso, no esto es valioso, yo siento, tú a lo mejor no lo sientes. Y sigue diciendo, creen que son sentimientos o complejos o actitudes producidos en la comunidad por la presión de su ambiente y de sus tradiciones y difieren de una comunidad a otra. Decir que una cosa es buena es simplemente expresar nuestro sentimiento hacia ella, y nuestro sentimiento hacia ella es el sentimiento que hemos sido condicionados a tener. Así que ya no hay más verdad, sino hay sentimientos para los cuales yo he sido condicionado. El ambiente me ha condicionado a decir que esta mesa es linda, pero si el sentimiento mío va a decir que esta mesa no lo es, porque la gente que está aquí ha dicho qué fea mesa, y yo la veo linda, pero bueno, no cambio, mi sentimiento es que esta mesa es horrible. Existe también un relativismo en el campo de los valores, y es cuando se atribuye a estos una validez relativa, es decir, que sólo tienen importancia para un hombre, o para un tiempo determinado, o para una raza. Según esta posición, no hay valores absolutos
que valgan independientemente de esas determinaciones particulares. Por eso, todos ellos, sin excepción, están sujetos a los sucesivos avatares de la historia, no existiendo valores imperecederos que valgan para todos los siglos, que obliguen a todos los hombres, a todas las razas, a todas las épocas. Según Nietzsche, al que he citado ya varias veces en la anterior conferencia, Nietzsche habla, dice Nietzsche que compete a lo que él llama los señores de la tierra, como si en la tierra hubiera un grupo de señores, señorones, digamos, determinar en cada época las tablas de valores que la humanidad y los pueblos deberán acatar. Es decir, cada época hay un grupo de personas que dice, esto vale, esto no. Otra época dirá al revés, esto no vale, que yo sí. O sea, cada época surge un grupo, un señor, los señores de la tierra, que determinarán entonces las tablas de valores que la humanidad y los pueblos deberán acatar. También a ello se ha referido Lewis, denunciando lo que él llama la fatal superstición de que los hombres pueden crear valores, que una comunidad puede elegir su ideología como los hombres eligen su ropa. Cambia la moda, no hay más verdad, hay moda, y las modas son, por definición, cambiables. El relativismo no es tampoco de fresca data, como dijimos que lo era, el hedonismo tampoco lo era. Podríase decir que el hombre se siente permanentemente tentado a forjarse una propia tabla de valores y de verdades según su idiosincrasia o sus conveniencias. Si bien ya hay antecedentes de ello en el mundo griego, la idea ha sido reflotada especialmente en los últimos siglos. Una figura clave es la del filósofo inglés Hume, que hace del sentimiento el criterio último de valoración moral. Lo mismo Herder, que da su título a la famosa editorial, para el cual solo hay valores que valen en tal época o en tal región. En el actual relativismo han influido diversas corrientes de pensamiento semejantes y complementarias. Por ejemplo, el llamado pragmatismo, actitud mental propia de quien, al hacer sus opciones, excluye el recurso a reflexiones teoréticas. Todo es pragmático, todo es práctico. Esto puede ser entonces verdadero si las circunstancias hoy me lo implican, pero mañana cambian las circunstancias. Lo mismo el evolucionismo, según el cual la verdad es algo en perpetua transmutación. Para Huygens, por ejemplo, que es un filósofo neokantiano, la verdad es hija del tiempo, dice él. También esta corriente relativista está muy ligada con lo que se ha llamado el historicismo, cuya tesis fundamental consiste en establecer la verdad de una filosofía sobre la base de su adecuación a un determinado periodo o un determinado objetivo histórico. Por eso historicismo. Lo que es verdad en una época histórica puede no serlo ya en otra. El Papa se ha referido en su encíclica, que por desgracia ha pasado tan desapercibida aún dentro de la Iglesia, se ha referido a estas tendencias, a las que agrega una que puede resultar escandalosa para los demócratas modernos. El Papa condena el democratismo liberal, del que dice esta frase tan dura: se ha ido afirmando un concepto de democracia que no contempla la referencia a fundamentos de orden axiológico y por tanto inmutables. La admisibilidad o no de un determinado comportamiento se decide con el voto de la mayoría parlamentaria. Es decir, una cosa es verdad si la mayoría del Parlamento lo vota, o no lo es si vota en contra. Esto es el democratismo, la religión de la democracia. Es una especie de religión que hoy busca suplir la religión cristiana a la que se la quiere marginar.
en la época en que en España había dominado la República antes de la cruzada de Franco, se votó en cierta ocasión si Dios existía o no. Y Dios ganó por un voto, se salvó Dios por uno que se le ocurrió votar que sí, o porque ha habido al baño otro en ese momento que iba a votar que no. Tan endeble es la democracia esta, capaz de hay gente que piensa por eso, y ahora pasa eso. Aborto no es bueno ni malo, es lo que diga la mayoría. Si la mayoría dijo que sí, ya uno no puede oponerse. Aquí tenemos el relativismo en el campo de la política, en el campo de la democracia liberal. ¿Cuál será el origen mental de esta posición filosófica? ¿Por qué el hombre se siente inclinado, muchos hombres, mucha gente, a hacer juicio, a ser relativista? Quizá tenga algo que ver con lo que Nietzsche, disculpe que lo nombre tanto, yo le tengo mucho aprecio, aunque está en las antípodas en muchas cosas del cristianismo, pero ha sido muy brillante en catalogar cosas que pasan hoy. Digo que Nietzsche ha hablado de lo que llama él la ley del resentimiento. Porque bueno, aquella fábula de la zorra y las uvas, ¿no? La zorra ve unas uvas riquísimas, siente unas ganas enormes de comerla, pero salta, pero no llega, y bueno, entonces ¿qué dice? No dice, caramba, no puedo llegar, que inútil soy, no tengo fuerza, no, dice, están verdes las uvas. La ley del resentimiento. El tipo es un resentido, el zorro, porque no puede llegar ahí, se siente resentido. Cuando uno es incapaz de vivir según lo que señala la razón, fácilmente, en un secreto deseo de venganza, minimiza o desprecia racionalmente el sistema de valores positivos que no ha podido o no ha querido encarnar. Si se aceptara que la verdad es permanente o invariable, habría que hacer un esfuerzo de reforma personal para adecuarse a la misma, y como uno no está dispuesto a hacerlo, se inventan nuevas doctrinas, o mejor, ideologías, que van reemplazándose unas a otras, merced a las cuales el hombre adquiere una aparente tranquilidad intelectual y se venga de lo que no pudo o lo que no quiso hacer. Es la zorra frente a las uvas. Tras la renuncia a una tabla de valores y de doctrinas permanentes, tras la renuncia a los dogmas sobrenaturales y a las verdades naturales, de las cuales ninguna se acepta, el relativista, con una sonrisa de escepticismo en los labios, anuncia, para tranquilidad de todos, que la supervivencia de un absoluto. Caramba, ¿usted dice eso? ¿Usted es relativista? Sí, señor. Yo reconozco que hay un solo absoluto. ¿Y cuál es? Que todo es relativo. Esta sí que es una verdad indiscutible. Todo es relativo. La única verdad intangible. Allen Bloom, un estudioso norteamericano que hizo una investigación sobre la docencia de las humanidades en los Estados Unidos, nos informa esta cosa espantosa realmente. Dice, hay una cosa de la que un profesor que enseña en una universidad norteamericana puede estar seguro, y es que cada uno de sus alumnos, en el momento en que emprende estudios superiores, cree o dice que cree que la verdad es relativa. Qué terrible, ¿no? O sea, todos los chicos que van a entrar a la universidad, hay una cosa que dicen todos, o que piensan todos, la verdad es relativa. Ahora, ¿cómo puede un muchacho entrar a estudiar con esta idea? Ya de entrada, que se vaya a pelar papas, o a atender a gallinas, pero ¿cómo puede estudiar en una universidad con la convicción de que no hay nada real, nada verdadero, que todo lo que se le enseña son opiniones, transeúntes, que duran poco tiempo? En fin, pero es así en Estados Unidos y quizás también entre nosotros. En la actualidad, y esto yo lo he constatado muchas veces, no son pocos los que piensan, y algunos de ellos aparecen como intelectuales, que es más propio de una persona inteligente dudar que afirmar. Parece que el tipo que afirma algo es como un soberbio. Usted, señor, es un dueño de la verdad, frasecita que siempre se usa para azotar al enemigo. Dueño de la verdad.
usted afirma demasiado seguro, caramba, que 2 y 2 son 4, tenga la nobleza y la finura intelectual de dudar. Pareciera que la duda, el que duda, el afirmar es considerado como, el que afirma como una persona cuadriculada, un cuadrado, digamos, mente obtusa, incapaz de matices. Se ha metido un poco esa idea. En realidad, para el hombre moderno, todo es traficable. En el supermercado de la verdad, de las verdades, todo se puede intercambiar. No existe más la verdad, sino, como se dice ahora, mi verdad, tu verdad. Cada quien se fabrica la suya, a la carta, según las propias preferencias. Y si uno dice, no, hay una verdad, es un fascista, un totalitario, un fundamentalista, o el mote que se le quiera dar. Nadie más puede afirmar la verdad. Esa será su verdad. Esa frase su y tú y mí es horrible. El poner un posesivo, el posesionarse de la verdad, que de por sí es universal y que nos juzga a todos. Sin embargo, yo tengo mi verdad y tú tienes la tuya. Y esa verdad es la que me gusta, la que me apetece, o como dice Enrique Rojas en ese conocido libro El hombre light, dice, todo es negociable, la verdad, dice, pasa a ser una verdad a la carta, como un menú, uno pide, yo quiero esta otra verdad, cada uno tiene su verdad. El hombre moderno es así, un hombre esencialmente pragmático, y se ve eso en los políticos, ¿no? Que un día sostiene una cosa y pareciera que se le llevan todo por delante, pero es pragmático. Resulta que después hay un billete que aparece en el horizonte y se acabó toda la afirmación esa, ¿no? O una presión determinada o lo que fuera, y eso vuelve al hombre un sujeto trivial, una persona volátil que va a la deriva como un corcho sobre el oleaje siempre cambiante. El argumento hoy más recurrido para calmar la conciencia es el del consenso. Uno se agarra a eso, el consenso. Algo es verdadero si hay consenso acerca de ello, es decir, que se hace depender la verdad de la convergencia de opiniones. Algo será negativo o positivo según lo que piense la mayoría, como vimos de la democracia liberal. Viene acá al caso recordar lo que decía este gran pensador español muerto hace pocos meses, Rafael Gambra, a saber que el lema subliminal del hombre moderno pareciera ser ¿por qué no? ¿Por qué no? Cualquier cosa que yo le digo, ¿por qué no? Está el aborto, qué sé yo, pero no se puede hacer el aborto, ¿por qué no? Siempre el por qué no a cualquier afirmación, es decir, no afirmes nada seguro como estable y permanente, atrévete a ir siempre más allá, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y así vamos avanzando en la ruina, en la destrucción de la sociedad. Esta característica me parece importante, muy importante, el relativismo, y por eso me quedé más. Pasemos a otra característica del hombre de nuestro tiempo, y es su tendencia al naturalismo. Quizás sea esta la tesitura principal tanto del individuo como de la sociedad de los últimos siglos. ¿Cuál es la filiación filosófica de esta idea? Porque el naturalismo no es un aerolito caído del cielo, algo que apareció de golpe, sino que brota de concepciones anteriores según las cuales el hombre puede prescindir de todo el orden sobrenatural. Por eso decimos naturalismo, la bandera de lo natural, nada de sobrenatural, viviendo en el ámbito de la pura naturaleza. Este proceso cristalizó en los siglos XVII y XVIII, sobre todo, hasta culminar en el actual estado de ánimo según el cual sólo existe el orden natural. Lo sobrenatural pareció entonces como absolutamente superfluo, como si la naturaleza poseyese en sí misma las luces necesarias, digamos así, para solucionar todos los problemas
todos los problemas del hombre, las fuerzas, los recursos necesarios para ordenar las cosas de la tierra, el entero orden temporal. Yo lo puedo arreglar con las solas luces de la razón. Yo puedo trazar las conductas del individuo con esas luces sin recurrir a nada sobrenatural. Naturalismo. Por esto queremos decir, esta es la idea que designa la palabra. En la raíz del naturalismo hay un acto de soberbia semejante al de nuestros padres en el paraíso, el de querer ser como dioses. El hombre del naturalismo se abroquela en su naturaleza. No quiere ser ni ángel ni bestia, ni tan alto ni tan bajo. Quiere ser simplemente hombre y nada más. Quiere encerrarse, naturalismo, en su naturaleza, ella le alcanza para todo. No le interesa la felicidad que Dios le ofrece, le basta con esta felicidad que él podrá alcanzar recurriendo a sus propias fuerzas y a las de la sociedad, una felicidad en la tierra, no en otra cosa. Soñaba el marxismo, el paraíso en la tierra, no otra cosa sueña Fukuyama cuando que imagina el nuevo orden mundial, cuando elabora los fundamentos de este orden. Ambos, marxismo y nuevo orden, anuncian el paraíso en la tierra edificado a fuerza de músculos, y así el hombre renuncia conscientemente a su elevación al orden superior por el temor de que en la alianza de lo humano con lo divino, a que Dios lo invita a revelarle el orden sobrenatural, lo humano resulte destruido, absorbido o al menos aminorado. Y quiere defender lo natural: no me invada lo sobrenatural, no se meta en mi mundo, en el paraíso, en la tierra que yo estoy creando. De esta manera, el naturalismo, al tiempo que se obstina en afirmar la dignidad de la naturaleza, frustra al hombre en su impulso hacia lo alto. En el fondo, el naturalismo no es sino la consecuencia del miedo que producen las alturas a que Dios nos ha llamado. La filosofía del naturalismo frena al hombre, le corta las alas. En el momento mismo en que éste pone su acto de soberbia, se está rebelando contra la verdadera grandeza. Siempre la Iglesia ha exaltado la naturaleza humana. No es que la Iglesia desprecie lo natural, la dignidad del hombre, la esplendidez del hombre, hijo de Dios, la libertad del hombre, pero al hacerlo no considera sólo lo meramente natural, sino que le atribuye al hombre otro título de grandeza que ninguna filosofía iluminada por la mera razón hubiera sospechado, a saber, su aptitud para unirse con la naturaleza divina, como sucede en Cristo, donde todo lo natural se unió con todo lo sobrenatural, cosa que no han soñado todos los naturalistas de la historia, ni todos los defensores de los derechos humanos, ni de la dignidad del hombre. La capacidad del hombre de recibir este suplemento inesperado de exaltación, el hombre que se hace Dios, que se eleva en ese sentido por la gracia. Tal es el gran proyecto de la modernidad, el naturalismo, desde el Renacimiento hasta nuestros días. Este error intensificado en los últimos siglos está hoy plenamente vigente. Véase si no lo que hace poco afirmó Alfonso Guerra, que era un dirigente del Partido Socialista, el que está ahora en el gobierno en España, en la época de Felipe González, fue vicepresidente de España. Pues bien, él, refiriéndose al impresionante cambio de alma que su partido en el poder logró llevar a cabo en la España moderna, dijo esta frase, miren ustedes qué acertada desde el error: hicimos, dice, una revolución en España absolutamente tremenda. Casi no nos dimos cuenta, lo que es mejor aún. Hay en este país una revolución cultural verdaderamente asombrosa, una revolución magnífica que es la vuelta a la naturaleza.
Esto es puramente la expresión del naturalismo. Hemos renunciado a lo sobrenatural que había hecho la grandeza de la España medieval y de la España de los Reyes Católicos, y hemos vuelto a la naturaleza. Una gran revolución ha hecho la España moderna. Pero el hombre, como lo hemos señalado en la anterior conferencia, no puede mantenerse en lo solo natural. Dios le ha puesto ese bichito del hombre que quiera encerrarse en lo puramente natural. El hombre está hecho para salir de sí, ya lo hemos dicho, o sale de sí para arriba, divinizándose por la gracia, o sale de sí para abajo, animalizándose, bestializándose, degradándose en la animalidad. La muerte de Dios que proclama el hombre soberbio del naturalismo exacerbado no es sino la muerte del hombre. Qué bien lo dijo un pensador, no me acuerdo quién era. En el siglo XIX murió Dios, Nietzsche lo mató, pero en el siglo XX muere el hombre. La consecuencia, muerto Dios, muere el hombre, porque el hombre está ligado a ese cordón umbilical. O como lo dijo Chesterton, cuando se renuncia a lo sobrenatural, se cae en lo contranatural, no en lo natural, sino a lo contranatural, contra natura. Y todo este proyecto de lesbianas y de gay, en el fondo, es una expresión de la renuncia a lo sobrenatural, se pasa a la contranatura. Ha muerto Dios, viva el hombre, dijo Nietzsche. En otras palabras, ha muerto lo sobrenatural, viva la naturaleza. El naturalismo tiene una expresión muy clara en el campo de la inteligencia, y es el del llamado racionalismo, porque aquella naturaleza en la que vimos se encastillaba el hombre moderno es ante todo la razón propia. El hombre se encastilla en su razón. Por eso algunos autores hablan indiferentemente de naturalismo y de racionalismo como si fueran sinónimos. No lo son, ya que el racionalismo es un error menos vasto que el naturalismo, que abarca al hombre entero, incluida su voluntad. El racionalismo mira solo a su inteligencia. El racionalismo es una de las formas más elocuentes con que se manifiesta el hombre moderno. No fue casual que la exaltación revolucionaria de Francia, la Revolución Francesa, alcanzase su paroxismo en la idolatría de lo que ellos llamaron, con mucha razón, la diosa razón, ¿no? Y recuerdan ustedes que en medio de todo ese desbarajuste de la Revolución Francesa, cuando hicieron un nuevo culto, nuevos dioses para suplir a los dioses cristianos, sacaron a la Virgen de la Catedral de París, Notre Dame es nuestra dama, palabra caballeresca, Nuestra Señora concebida como la dama de los sueños, Notre Dame, sacan a la Virgen la imagen y pusieron ahí una prostituta real, en vivo, que era la diosa razón, un símbolo de la diosa razón, a la cual los franceses embaucados incensaban como nuevo ídolo. Bueno, aunque no lleguemos hoy a esa expresión tan estúpida, a ese extremo, basta leer los diarios o oír hablar en la calle lo que habla la gente para advertir cómo se da por supuesto el primado de la razón sobre toda autoridad diversa de ella. Todo lo que es revelación, todo lo que viene de lo alto no me interesa, mi razón me alcanza, me basta, yo me encierro en mi razón. En su encíclica, justamente, Fides et Ratio, va a hablar al Papa y va a exaltar la razón, pero no la razón exaltada, enloquecida, sino la razón que va de la mano con la fe. Fides et Ratio, no solo fides. La sola fides es peligrosa, el fideísmo, sin ninguna razón que la sustente. Tampoco pura razón, eso es racionalismo. Pero fides et ratio, ahí se produce la concepción cristiana. Pues bien, en esa encíclica el Papa trata especialmente de la relación entre la fe y la razón, dice el Papa en una frase muy linda, que son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad, dice al comienzo, dos alas, con dos alas vuela. Lo que la razón alcanza, dice el Papa, puede ser verdadero, pero adquiere significado pleno solamente si su contenido se sitúa en un horizonte más amplio, cual es el de la fe. La razón, cuando es unilateral, se encierra en sí misma. Por eso el hombre moderno
no tiene ese gran vuelo del hombre a lo mejor medieval, de un Buenaventura, de un Santo Tomás, ¿no? Sino que es un vuelo bajo, porque la razón nuestra llega a poco en última instancia. Es un vuelo de gallina, y Dios nos había llamado un vuelo de águila. Hemos perdido una de las dos alas de la fides ratio, y la ratio sola vuela bajo. Entonces, por eso este error del racionalismo es tan importante. El hombre del naturalismo pretende ser el hombre nuevo, un hombre hecho sobre los escombros de la visión trascendente que se encierra en el reducto de su propia naturaleza, frenando, frustrando todo impulso hacia lo alto. De este modo, el naturalismo se revela como la antítesis misma del cristianismo, es lo contrario. El misterio, si tuviéramos que explicar qué es el cristianismo en dos palabras, ¿qué es el cristianismo? El cristianismo, el misterio central del cristianismo es este, ¿no? Dios se hace hombre para que el hombre se haga Dios, y punto. Esto es el cristianismo. Si hubiera que decirlo así, Dios, el Hijo de Dios se hace hijo del hombre para que el Hijo del hombre se haga hijo de Dios. Así los padres de la Iglesia describían lo que era el cristianismo. Dios se abaja hasta nosotros en la encarnación del Verbo, nos toma de la mano y nos eleva, nos ensalza por la gracia, nos hace vivir la vida divina. Esto es, pues, el cristianismo. Sin dejar de ser hombre, el hombre se diviniza. El fin del cristianismo no es, pues, sino la elevación del hombre al orden sobrenatural, la deificación de la naturaleza creada. Pues bien, cerrándose el naturalismo al misterio de la encarnación del Verbo, al misterio del descenso que luego se hace ascenso, oponiéndose a la adopción divina del hombre, el naturalismo busca herir al cristianismo en sus propias raíces. Por eso el naturalismo es mucho más que una herejía, es el puro anticristianismo. Yo en este libro que he escrito sobre, ¿cómo se llama?, El fin de los tiempos y 6 autores modernos, señalo como varios autores que han tratado del fin de la historia dicen que la última herejía, la terminal de la historia, será el naturalismo. O sea, cuando el naturalismo reine en toda la sociedad, es decir, cuando el último enemigo haya sido erradicado, que es el enemigo que defiende la trascendencia, la verticalidad del hombre, ese será el momento de la victoria final del anticristo. Así dicen que sería la última herejía. Estamos en camino a eso precisamente, es decir, el naturalismo niega que haya dogmas, que pueda haberlos, el naturalismo elimina al Dios, en cierto modo, del mundo y de la creación. Pasemos a la consideración de otra característica de nuestro tiempo, que es lo que podemos llamar el inmanentismo. Ha hablado hoy el doctor Caturelli de esta corriente. Él ha escrito las páginas más luminosas que yo he leído sobre este tema, la inmanencia. Lo ha tratado en libros, en artículos, en distintos lugares. Así que yo me limitaré solamente a recordar algunas de sus ideas. Inmanencia viene del latín inmanere, que significa permanecer, en manere, permanecer. La inmanencia es la actitud del hombre que vive en esta tierra como si fuese esta su patria definitiva. No, como decía Santa Teresa, estamos en un albergue, decían, cuando vivimos en la tierra estamos en un hotel, ¿no? Porque estamos de paso. Siempre que uno está en un hotel está preparando las valijas para irse. Así un poco debemos estar en el mundo, un albergue, dice Teresa, ¿no? No un lugar terminal, es un lugar de tránsito, ¿no? La palabra, pues, inmanencia caracteriza bien esta actitud del hombre moderno y se opone a la palabra trascendencia. Trans significa atravesar, transatlántico es cruzar el Atlántico. Es la actitud del hombre que sabe que después de esta vida lo espera otra vida, que sabe que después de este albergue lo espera una patria terminal, la patria del cielo, si se ha comportado como debe. Pues bien, el inmanentismo y el trascendentalismo son las dos únicas actitudes del hombre posibles. El hombre moderno es un hombre esencialmente anclado en la inmanencia. La inmanencia es también ella una corriente de origen filosófico que no podemos aquí exponer largamente. Esta sumersión en el mundo
con total prescindencia, sino suplencia de Dios, tanto en el plano filosófico como en el teológico, encuentra sus últimas resonancias en el orden temporal, sobre todo en lo que se refiere a la construcción de la ciudad. Todo lo que se relaciona con la polis debe permanecer en el ámbito intramundano, en el ámbito inmanentista, sin dependencia de instancia alguna superior, desapareciendo así del horizonte del ciudadano no sólo la ley divina, sino la ley natural en cuanto expresión de la ley divina en el hombre. En el campo del pensar político, dos autores han ejercido un influjo considerable en nuestro tiempo. El primero de ellos es Antonio Gramsci, el cual, marxista que ha muerto hace unos 60, 70 años, pero cuya vigencia es total en nuestra patria hasta ahora. Sigue vigente este pensamiento. Pues bien, Gramsci va explicando lo que es la gran revolución moderna, lo hace magníficamente bien, va mostrando cómo el marxismo al cual él adhiere es el fruto de la gran revolución moderna, lo que estamos diciendo, desde el Renacimiento para acá, un proceso que ha tenido en Alemania su idea conductora a través de la filosofía idealista, y ha tenido también una expresión política en la Revolución Francesa, con su renuncia al carácter teológico de la política, de ya no ver más en el rey un vicario de Dios, sino un representante de la soberanía del pueblo que viene de abajo, y luego en Inglaterra ha encontrado una concreción económica que es la economía liberal inglesa, es decir, la filosofía alemana, la política y literatura francesas y la economía inglesa. Este es el pivote, el trípode sobre el cual se funda el comunismo, que es la plenitud de la historia, es la cosecha final. Pues bien, cuando él desarrolle de qué es lo común a todos estos movimientos que han engendrado al marxismo, va a decir que el principio común no es ni la lucha de clases, ni el paraíso en la tierra, ni nada. El principio común es la inmanencia, lo dice él mismo. Lo esencial del marxismo, lo esencial del liberalismo, de todo lo salvable del mundo moderno, para él es el espíritu de inmanencia, el hombre en la tierra. Y por eso, dirá Gramsci, el enemigo es el que defiende la trascendencia, la Iglesia, Dios, sobre todo la Iglesia católica, dirá Gramsci. Y el otro autor, Fukuyama, que ha expuesto lo que es el nuevo orden mundial, también cuando va a hablar de los grandes enemigos del nuevo orden mundial dirán que son, entre otros, pero los dos grandes enemigos son la patria y la trascendencia, Dios, lo divino, la religión. Hay que eliminar las patrias para que se pueda realizar el mundo homogéneo y universal, y hay que liquidar el cristianismo porque es precisamente trascendentalista. Hay que instaurar la política de la inmanencia en última instancia, ¿no? Hay que liquidar todo ese orden, la religión cristiana y sobre todo la católica, dice expresamente Fukuyama. Porque así que el último enemigo de la historia será, y en esto coincide con los pensadores que hablan del naturalismo y todo esto como fin de la historia, el último enemigo será el que defienda la bandera de la trascendencia. Ya no será más ni el fascista, ni el comunista, ni nada. Todos estos que hoy se usan de pantalla a veces para atacar al enemigo, el último enemigo será el que defienda los valores de la trascendencia, y por eso será el triunfo total de la inmanencia en la tierra. Por eso es un error muy típico de nuestro tiempo, el espíritu de la inmanencia. Bien, y vamos a terminar ya con una última característica, espigando las que yo trato en el libro mío, habiendo espigado solamente algunas, y es lo que podríamos llamar la pérdida que el hombre tiene hoy del sentido mismo de su propia existencia. El hombre pierde el sentido de su existencia, que sería otra caracterización del hombre de nuestro tiempo, lo que podríamos llamar su vacío existencial, que es una fórmula a la cual recurrió Viktor Frankl, este gran psicólogo judío que se fue acercando al cristianismo y que murió hace muy poco tiempo. Él ha denunciado las escuelas que anteriormente tenían un gran éxito, la freudiana, la junguiana y otras escuelas,
él dice que ahora el mundo de hoy habla mucho de la autorrealización, hay que autorrealizarse, pero dice que esto se torna imposible, el hombre que pueda encontrar su realización, cuando ha perdido, como lo ha perdido, el sentido de la existencia. No sabe para qué existe, claro. Si la vida no tiene sentido, no se puede ir sino a la deriva, no se conoce. Aunque esta idea de Viktor Frankl la haya desarrollado él en relación con los pacientes que él ha tenido en su diván, digamos, de psicólogo, en realidad es un juicio que va a ser un diagnóstico que va a ser sobre el hombre moderno en general. El hombre que ha perdido no solo ahora sino en los últimos siglos cada vez más el sentido de la existencia, y por eso se ha producido en los últimos tiempos a la vez que un progreso enorme en la técnica, cada vez más un retroceso en el hombre, en lo que es el hombre, ¿no? Es una cosa muy peligrosa esta, se ha señalado, ¿no? Una técnica poderosa en manos de un hombre, un subhombre, es un peligro enorme. Un subhombre, un mono, digamos, tiene en sus manos una bomba atómica. O sea, no han ido paralelos el progreso técnico y el progreso moral del hombre, psicológico y moral del hombre. Pues bien, a este respecto Heidegger resulta contundente cuando escribió: las ciencias nos procuran un saber cada día más acrecentado, pero tenemos cada vez menos claridad sobre el sentido de la existencia. Ninguna época, dice, ha acumulado sobre el hombre conocimientos tan numerosos y tan diversos como la nuestra, pero también ninguna época ha sabido menos lo que es el hombre. Así de claro y categórico ha sido Heidegger en su expresión. Solzhenitsyn, por su parte, el gran pensador ruso, señala que el alma humana no ha crecido correlativamente, lo que decíamos recién, con el ritmo vertiginoso de la tecnocracia, sino que ha perdido profundidad y vida interior. El hombre, dice, se encuentra poco menos que sofocado por tantas comodidades. El hombre ha olvidado las cosas esenciales. Escribe: todo se traduce en intereses que no debemos descuidar. Todo se reduce a una lucha por poseer bienes materiales, pero una voz de dentro nos dice que hemos perdido algo puro, sublime, frágil. Hemos perdido de vista la finalidad. La finalidad. Admitámoslo, concluye, aunque sea murmurando palabras que solo nosotros podemos oír, en este vértigo de nuestra vida, a la velocidad del relámpago. ¿Para qué estamos viviendo? ¿Para qué? Como decíamos, Viktor Frankl es quizás quien mejor ha desarrollado este tema desde el punto de vista estrictamente médico, ofreciéndonos un diagnóstico severo del hombre de hoy. Si el psicoanálisis de Freud solo detentó en el hombre lo que él llamó la voluntad de poder, y la psicología de Adler habló de la voluntad del placer, decía Freud, y la psicología de Adler la voluntad de poder, que también exaltó Nietzsche, Frankl tiene en cuenta algo más profundo, y es lo que llama la voluntad de sentido, el sentido del hombre. Su vasta experiencia psicopatológica como médico psiquiatra le permitió descubrir en numerosos pacientes suyos una especie de vacío existencial acompañado de un sentimiento de pérdida del sentido de la vida. Más allá de las conocidas frustraciones sexuales, complejos de inferioridad u otros traumas comunes en las llamadas psicologías profundas, Frankl ha señalado lo que llama el complejo de vacío, una existencia que ha perdido la significación, enfermedad muy propia del hombre moderno y la cultura de nuestro tiempo, esta radical alienación del hombre que ha perdido el norte de sus acciones, tanto como el significado global de su existencia. Desarrollemos muy brevemente la idea del psicólogo vienés. Su pensamiento médico
se concentra en este síntoma que llama de frustración existencial, o sea, la sensación de falta de sentido de la propia existencia. El hombre actual no sufre tanto pensando que vale menos que los demás, sino más bien que su existencia no tiene sentido alguno y para colmo no sabe cómo llenar su vacío existencial. Se trata de lo que se llama un complejo de vacuidad o un complejo de vacío que se añade a los célebres complejos de inferioridad, complejo de Edipo y otros en boga en las diversas escuelas psicológicas. En la opinión de Frankl, esta sería la patología de la época, este vacío, la enfermedad de nuestro tiempo, es decir, reclina al hombre moderno, así anónimo podríamos decir, en el diván del psicólogo y descubre en él esta enfermedad, es la patología de esta época. Frank señala un dato curioso y es que la pregunta por el sentido de la vida nos brota no sólo cuando alguien se ve en la incapacidad de satisfacer las necesidades elementales. Uno lo podía entender, un tipo que vive en una villa miseria, qué sé yo, entonces no ve qué sentido tiene su vida, sino, dice él, y sobre todo, cuando dichas necesidades están perfectamente cubiertas, como sucede en las sociedades, digamos así, en el marco de las sociedades opulentas, la sociedad de opulencia. Parecería que dicha sociedad no debería dejar insatisfecho ninguno de los requerimientos del hombre, pero no es así. Si bien es cierto que dicha sociedad es capaz de aquietar diversas necesidades, no llega a satisfacer la necesidad más profunda, la voluntad de sentido. Como resultado, pues, de largas horas de atención médica, Frank llegó a la conclusión de que el complejo de vacuidad se va extendiendo día a día, y no solo en la juventud. Diversas son las evasiones que intentan quienes han perdido su voluntad de sentido, el placer, las diversiones, el alcohol, todos rodeos, dice él, rodeos en busca de una felicidad que les escapa. Frank ha constatado que en los drogadictos el complejo de vacuidad aparece en el 100% de los casos. Y en lo que toca a los criminales, sus índices de frustración son muy superiores a los del común de la población, por lo que se puede colegir que dicha sensación es quizás el fundamento primero de la agresividad. Por eso nos parece tan importante esto, ¿no es cierto? ¿Qué pasa en la sociedad moderna? Vemos crímenes y cosas. ¿Qué hay que hacer? Aumentar la policía, no enseñarle al chico para qué existe, no enseñar en el colegio el sentido del hombre. No, entonces ¿qué hay que hacer? Poner policía, dejar que el chico no sepa de dónde vengo ni para dónde voy, como dice la samba, y dejarlo caminar por la vida. Entonces, claro, luego, como la conciencia está bajísima, la violencia es altísima que tiene que usar el Estado para mantener la paz interior. Eso decía Donoso Cortés, ¿no? Los dos termómetros de la violencia y de la conciencia. Cuando la conciencia está muy alta, cuando hay un pueblo virtuoso y sano, la violencia es mínima, no hay policías casi, no se necesitan. Pero cuando la conciencia no existe, la policía debe cada vez ser más omnipresente. Pues bien, así entonces, este análisis de Frank nos pone frente a esta situación. De singular interés nos ha resultado este análisis que Frank hace sobre la imposibilidad que el hombre existencialmente frustrado experimenta para llenar el tiempo libre. O sea, no hay cosa peor para este hombre desesperado, el hombre moderno, que el tiempo libre. Casi es curioso eso, ¿no? Claro, porque no usa el tiempo libre para la contemplación, que es en todo caso el fin por el cual la Iglesia pide el descanso dominical, para que pueda vacar un poco más a las cosas superiores, ¿no? A la misa y a qué sé yo. No sabe qué hacer. A su juicio existe, a juicio de Frank, existe una especie de neurosis dominguera, la llama simpáticamente, ¿no? Neurosis dominguera. Es decir, este hombre no sabe el tiempo libre, que podría servir de marco para una vida plena de sentido, abierta a la contemplación, como decíamos, no hace sino contribuir a aquel terrible vacío. El domingo se hace eternamente largo. Nuestro psiquiatra relaciona dicha frustración con
la sensación de sufrimiento y de aburrimiento, del terrible aburrimiento que la gente experimenta cada vez más, un aburrimiento que él llama mortal. Y este último adjetivo debe ser tomado en sentido literal, ya que buena parte de los suicidios son atribuibles a aquel vacío interior que responde a la frustración existencial. Él ha hecho un estudio en los suicidas también, ¿no? ¿Por qué se suicidan? Y ha descubierto esto. O ustedes dirán, no puede ser, si se suicidó no le puede preguntar mucho, ya se suicidó. Bueno, pero suponemos suicidas que han fallado en su intento, o porque al pegarse tiro era medio visco y salió el tiro para otro lado, o porque tomó una dosis de veneno no suficiente como para morir. Entonces él ha hecho dice, los suicidas, todos, ¿no? En realidad era por este motivo, el suicidio, no por otra cosa. Así que entonces esta terrible frustración, este aburrimiento mortal. Y cuando yo leí esto en Víctor Frank me impresionó porque me acordé de un texto lindísimo de Dostoyevsky, cuando hablando de tiempos terminales dice, el mundo va a morir de un bostezo, un bostezo no del mero aburrimiento que uno puede tener, de un aburrimiento metafísico. El mundo ya no va a tener más sentido, un bostezo final. El hombre moderno llega a eso lo dijo también Fukuyama al hablar del hombre de nuestro tiempo, dice que el hombre va a ser un hombre aburrido, porque es muy aburrido estar todo el día detrás de laderas y de autos, de cosas, y no vivir una vida como vivían los hombres clásicos, en donde había honores, donde había anhelos, había aventura, había mil cosas que ha perdido el hombre moderno. El aburrimiento, eso va a ser aburrimiento mortal, decíamos, ¿no? De ordinario esta frustración no se manifiesta, sino que yace latente en el fondo del alma. Varias son sus posibles máscaras. El hombre disimula este aburrimiento, una actividad sin pausa, la bebida, la juerga, siempre buscando huir de sí mismo, el rugir de los motores, la embriaguez de la velocidad. Él dice, considero el ritmo acelerado de la vida actual como un intento de automedicación, aunque inútil, de la frustración existencial. Cuanto más desconoce el hombre el objetivo de su vida, más trepidante ritmo da a esta vida. Y aquí una síntesis del pensamiento de Víctor Frank, que como psicoterapeuta ha descrito de una manera muy esclarecedora una de las grandes enfermedades o síntomas del hombre moderno. Sería interesante tratar de los remedios más adecuados, no solo para esta deficiencia poco menos que metafísica, sino también para los otros males que hemos venido señalando, pero el tema que me dieron y que yo usé también en este libro es el hombre moderno, es decir, más bien es una descripción fenomenológica, o sea, de acuerdo a lo que se ve, de cómo está el hombre de nuestro tiempo. Yo me acuerdo, y termino con esta anécdota, que en cierta ocasión un amigo mío le regaló este libro a un tipo de esos que vende nafta en estación de servicio, que carga nafta, que no suelen ser personas intelectuales por lo general. Y bueno, al mes siguiente pasó a cargar de nuevo el tanque, el motor, y le preguntó, ¿leyó el libro? Sí, dice. ¿Y qué le pareció? Me gustó mucho. Dice, ahora comprendo mejor a mis hijos. Me gustó la frase, ¿no? Realmente me gustó. Hizo el fruto que yo quería para el libro, ¿no? Que uno, sobre todo los padres de familia, y los mismos chicos, y todos somos deudores de muchas de estas cosas, porque somos también del tiempo moderno, nosotros somos modernos, tenemos, a pesar de que tenemos la vacuna, digamos, del cristianismo que nos frena de muchas de estas, o nos alerta, pero sin embargo somos deudores de esto que nos llega por la propaganda y por todos los medios del hombre moderno, ¿no? Creo que entonces esto puede ayudar la respuesta a qué hacer, ¿no es cierto? Que es una pregunta, bueno, ya es otro tema muy largo, tema muy profundo y difícil, qué hacer frente a esto, y hacer lo que dice lo que es el hombre realmente, o sea, la verdadera antropología, el hombre como imagen de Dios que camina hacia la semejanza. Bueno, y eso es todo, y muchas gracias. Bien, agradecemos al Padre Sáenz por esta conferencia y recordamos la metodología, es la misma de esta mañana, las preguntas van a ser por escrito, así que tienen unos minutos para poder formularlas y acá Janina va a pasar por donde estén para retirar las preguntas. Pregunta
Me preguntan si todos los paradigmas o las ideas como el relativismo o las diferentes revoluciones francesa, soviética y hoy el neoliberalismo y la actual reducción electrónica a través de Internet y los más media son hechos casuales o son hechos preparados solamente para destruir la Iglesia católica. Y yo creo que el gran proceso moderno, en realidad, el gran proceso que llamamos así desde el fin de la Edad Media, que tenía todos sus defectos también, ¿no? Pero fue como lo llama Gramsci, un bloque histórico, la Edad Media, de alguna manera, que se vio agrietado hacia el fin, hacia el 1350, 1400 comienza, podríamos decir, la época moderna, hasta hoy. Es demasiado perfecta para que sea el fruto de hombres inteligentes, ¿no? Es hecha por los hombres, pero me parece que hay una inteligencia más sagaz, más profunda, porque se ha dado paso por paso, ¿no? Como lo ha dicho Pío XII y varios pensadores católicos antes, que Pío XII, digamos, él lo hizo suyo en una de sus alocuciones, estos tres grandes pasos que ha dado el hombre al mundo moderno. El primero era el paso que dio Lutero y la revolución protestante, cuando se dijo que la Iglesia Católica no era la verdadera. Lutero siguió afirmando a Cristo como verdadero Dios y a Dios, la existencia de Dios, pero negó la Iglesia. Fue el primer paso que rompió la cristiandad, el bloque de la cristiandad. El segundo paso lo dio la Revolución Francesa, podemos simbolizarlo en ella, el iluminismo, la revolución del espíritu, la revolución, en donde negó a Cristo como verdadero Dios, en todo caso, y que aceptó a Cristo como hombre y la existencia de Dios todavía sí, pero no el Dios cristiano, uno y trino, sino un Dios remoto. El deísmo se ha dado en llamar un Dios vaporoso, el supremo arquitecto masónico. O sea, dio un paso más allá que lo que había dado Lutero. No solo negó la Iglesia como la fundada por Cristo, sino negó a Cristo como Dios. Quedaba por dar el tercer paso, que lo dio la Revolución Soviética, en donde negó a Dios mismo, ¿no? El grito individual de Nietzsche, Dios ha muerto, se hizo institucional en la Revolución Soviética, ¿no? Con no solo ateísmo, sino antiteísmo. O sea, tres pasos, dice el Papa Pío XII, perfectamente orgánicos y lógicos. Fue así, ¿no? Que hemos llegado ahora y podríamos dar los pasos en el nuevo orden mundial, sería un paso después de la Revolución Soviética. Es demasiado inteligente el proceso para ser hecho por hombres puros. Aquí está la mente de Satanás y el gran tema de las dos ciudades, del enfrentamiento, al que se refiere San Agustín, que explica la historia desde la teología, que es la manera más elevada de entender la historia, y no a través de los diarios, sino a través de los ojos de Dios que ve, ¿no? Que es lo que intentó hacer San Agustín en su libro de Civitate Dei, dar una explicación de la historia a la luz del plan de Dios. Pues bien, así podemos ver estos pasos que aquí se pregunta si son casuales, y no, en absoluto son casuales. Habrá elementos casuales, pero son hombres que a lo mejor sin saberlo ellos son utilizados por un poder superior inteligente. El quererse, la gran tentación, seréis como dioses, tratar de serlo efectivo en la historia, y cada vez lo va logrando más el demonio, el hombre endiosado. Así que podría referirse al relativismo moderno en la liturgia, la supremacía del sentimiento, la moda en detrimento de lo absoluto, la misa y el canto sagrado. Supongo que todo se refiere aquí al tema litúrgico, supongo. No sé si exactamente al relativismo esto, ¿no? Yo diría más bien, o puede ser algunos elementos al hedonismo también, o sea, buscar al sentimiento, ¿no? Esto es interesante, el reducir en buena parte de la liturgia lo que yo siento. Por eso tantos cristianos a veces que dicen yo no voy a misa porque no la siento, no me dice nada, hay algo que debe decir, y en ese sentido puede haber un cierto relativismo. No es que voy a misa porque eso es en sí absolutamente lo más grande, sino porque no dice nada para mí. Está bien, sí, no había pensado que eso es otra forma de relativismo, ¿no? Y en realidad también es una manera de subordinar a Dios a mí mismo, porque yo voy a misa para dar gloria a Dios, no para que Dios me dé gloria a mí. Así que me diga o no me diga la misa algo, yo voy a misa para ponerme al pie del Monte Calvario, ¿no? Para participar del sacrificio de Cristo. Respecto, bueno, lo que aquí se alude,
también a la desacralización de la liturgia, es un elemento sumamente grave. El Papa actual, cuando era el cardenal Ratzinger, tantas veces lo ha tratado, ese tema de la destrucción de la liturgia o la centralización de la liturgia en lo humano y no en lo divino, que él lo ve muchos síntomas y que lo ha llevado al cardenal Ratzinger a decir esta frase que ha violentado a mucha gente, que hay que hacer la reforma de la reforma, dice él. O sea, de la reforma que se ha hecho después del concilio, hay que hacer la reforma de la reforma. O sea, otra vez poner el primado de Dios. El fin de la liturgia es doble: la glorificación de Dios, primer fin; segundo, la santificación del hombre. Esos son los dos fines. Todo debe ordenarse a eso. Aún la santificación del hombre se debe ordenar a la glorificación de Dios, que es lo supremo. No es la misa una reunión de amigos, un encuentro de hermanos. No es la misa una búsqueda de sentirse cómodo, sentirme bien. Algunas de estas cosas pueden ser colaterales, pero son muy secundarias. La añadidura, lo esencial es otra cosa. Es por Cristo, con Él y en Él damos al Padre todo honor y toda gloria. Eso es lo esencial de la liturgia. Esa oración con la que se termina el canon, la plegaria eucarística, resume el fin de la liturgia, que tiene muy poco que ver a veces con intentos de pastoral litúrgica desacralizadores y humanistoides, y etcétera. ¿Cuáles son las consecuencias que sufre la Iglesia de nuestro tiempo por el hecho de estar integrada por hombres modernos? Claro, está bien, sí, realmente este ingreso, algunas de estas ideas, en general, casi todas estas ideas han nacido fuera de la Iglesia, son precristianas si se quiere, pero aún después de la aparición de Cristo, el liberalismo, el marxismo y todo este movimiento han nacido fuera de la Iglesia. Ahora, lo grave ha sido que han entrado en la Iglesia. Esto es lo grave. Lo que el de Libac hablaba de esa apostasía inmanente. Una expresión rara, ¿no? Apostasía, generalmente antes el apóstata decía, bueno, yo niego la Iglesia y me voy a la vereda de enfrente, como hizo Lutero, se fue a la vereda de enfrente y rechazó la Iglesia. Pero el drama de los últimos tiempos es que uno quiere permanecer dentro de la Iglesia, cambiarla desde adentro. Por eso apostasía inmanente, desde adentro de la Iglesia. Como lo dijo Pablo VI, es otra fórmula tan conocida de la autodemolición de la Iglesia. Es decir, que ya las piquetas destructoras no resuenan desde fuera de los muros de la Iglesia, sino que son manejadas por manos sagradas, que están realizando ellas mismas la destrucción de la Iglesia. Entonces hay toda una tendencia en la Iglesia de hoy, lo que podríamos llamar un sector adúltero de la Iglesia, que quiere entrar en componendas con el mundo moderno. A esto se ha llegado un poco por un equívoco producido después del concilio, donde se habló de la apertura al mundo. Eso puede tener un sentido bueno, acercarse al mundo como Cristo se acerca y busca la oveja perdida para llevarla al redil. Pero hay otro tipo de apertura al mundo que es destructora de la Iglesia. La palabra mundo tiene dos sentidos: un sentido positivo. Dios hizo el mundo, vio que era bueno, hizo el sol, las estrellas, Dios hizo el hombre, Dios hizo la cultura, también permite a través del hombre, la economía, el arte, todo eso vio Dios y era bueno. Eso es mundo, el mundo en el sentido bueno, y Dios vio que era bueno. Pero hay otro sentido, la palabra mundo, que es perverso, lo que podríamos llamar el mundo mundano, el mundo, digamos, cerrado a Cristo, cuyo príncipe es Satanás. Él lo llamó bien el príncipe de este mundo, el príncipe del mundo, que dice San Pablo, el espíritu del mundo, que es toda una mentalidad, digamos, que está resumida en lo que podríamos llamar las malaventuranzas, lo contrario de las bienaventuranzas. Ay de vosotros cuando todos os aplauden, ay de vosotros porque reís a carcajadas en la frivolidad moderna, ay de vosotros. Ese es el espíritu del mundo. Bueno, entonces ha habido en la Iglesia, muchos han equivocado y han creído que había que abrirse a ese mundo mundano, se ha mundanizado, y claro, esto contribuye a la destrucción de la Iglesia desde adentro, a acercarse al mundo así, aceptando el mundo moderno, aceptando todos estos presupuestos o aflojando los valores. Entonces tenemos las predicaciones, sacerdotes que no hablan más que de temas temporales, o que reducen la teología a lo temporal. No se hable más de caridad sino de solidaridad, no se hable más de esperanza sino de expectativas o de esperanzas humanas. Frase tan terrible que dijo aquel comunista, ¿quién era? No sé, Molman, no sé quién, un comunista que decía: el último paso que nos queda por dar es inmanentizar las virtudes teologales.
desde el punto de vista soviético, ¿no? Inmanentizar la virtud teológica, es decir, seguir hablando un lenguaje cristiano, fe, esperanza y caridad, pero inmanentizado, fe, no ya en un Dios que no existe, sino fe en el hombre, esperanza no en un cielo inexistente, sino en los planes humanos, caridad, etcétera, que sea la lucha de clase como expresión de la caridad, es decir, reducir así a lo bueno, y esto ha entrado en sectores vastos de la Iglesia. Y yo pienso que justamente el camino hacia los tiempos terminales será cuando esto se vaya siendo dominante en la Iglesia y queden pocos dentro de la Iglesia ese pequeño resto de que habla el Apocalipsis que siga defendiendo las verdades conculcadas, olvidadas y pisoteadas por el mundo de nuestro tiempo. Podríamos comparar la masonería con el naturalismo. ¿Qué es la masonería eclesiástica? Qué cosa horrible, me pregunta. Bueno, que sí, comparar la masonería con el naturalismo, francamente, no compararla, casi identificarlas. El Papa León XIII, en su encíclica realmente magnífica, no sé cómo se llama, de fines del siglo XIX, sobre la masonería, dice eso, que el naturalismo es la expresión política o cultural de la masonería, que la masonería está en el origen del liberalismo y del marxismo, que recién en esa época estaba apareciendo Marx. Él coligió que el marxismo era el hijo del liberalismo, cual mucha gente no entiende, cree que es un disparate, cree que justamente por la idea estúpida que teníamos hasta no hace mucho de la Guerra Fría, los buenos eran los yanquis y los malos eran los soviéticos, una concepción imbécil, digamos, y nosotros tomamos partido absolutamente por Occidente cristiano, recuerda que se decía, bueno, frente y no nos dábamos cuenta que era una lectura agustiniana secularizada, el bien era Estados Unidos, el Occidente, y el mal era la Unión Soviética, y no era así. Digamos, la ciudad del mal incluía el mundo capitalista liberal y el mundo soviético. Los dos, era una lucha intestina, una guerra civil dentro de la ciudad del mundo. La ciudad de hoy estaba en otro lado, no había que tomar partido demasiado, uno podía fácticamente a veces estar a favor de uno, mal menor, pero no tomar un partido entusiasta, no era nuestra causa la que defendía el occidente llamado cristiano, ¿no? Así que esa lucha desgastó mucho a los cristianos, me parece, no entender ese proyecto. Entonces la masonería es la concepción, porque lo malo de la masonería no es tanto atacar a la Iglesia, lo malo de la masonería es la bandera del naturalismo, es la negación del orden de la trascendencia, y por eso ataca a la Iglesia. Esto es secundario, es consecuente a lo primero, pero lo esencial de la masonería es no el afirmar esto, ¿no? El orden del puro naturalismo, y eso lo sigue afirmando hoy. No hay que creer que hoy ha cambiado, en esto está perfectamente igual, cambia las formas externas, el modo de dirigirse, el modo de seducir, pero la Iglesia sigue siendo el gran enemigo, porque en el grado en que la Iglesia sea fiel, no que la Iglesia mundana, no la Iglesia que se acomode con el mundo moderno, esa no le molesta, esa es bien la Iglesia que echa agua bendita sin exorcizar previamente al mundo moderno, esa Iglesia no lo molesta. Eso lo dice Fukuyama, textualmente lo dice así. Dice Fukuyama, el día en que la Iglesia renuncia a predicar la trascendencia, el día que la Iglesia acepte este mundo moderno y se integre en el mundo moderno, en ese día la Iglesia, el cristianismo, dice, no, será aceptable en el mundo de nuestro tiempo. Y sí, pero será la Iglesia apóstata, la Iglesia adúltera, como a veces se la ha llamado, ¿no? La mujer adúltera del Apocalipsis, que se contrapone a la mujer de la luna, la Virgen Santísima o la Iglesia, que están en lucha. Así que está muy bien, la masonería y naturalismo, es el alma del naturalismo, es la masonería. ¿Qué es la masonería eclesiástica? Y sería eso, la masonería, digamos, el hecho cuando entra dentro de la Iglesia y cuando hay dentro de la Iglesia sacerdotes y pastores que son masones. Le voy a decir una frase que me da un poco de miedo decirla, pero me la dijo un obispo muy santo de España. Yo le pregunté algo de esto, parecido a esta pregunta. Me dijo, mire, ya no es necesario que se inscriban en la masonería, si ya todo el ambiente es masónico. Era un obispo que no era un energúmeno, un hombre sereno, el más inteligente del episcopado español, creo yo, me dijo eso. O sea, ya no es necesario que uno se inscriba, ahí me voy a anotar a la masonería en la sede tal. No, ya nos han ganado a muchos, ya el ambiente es masónico, no es necesario. Esto es todavía más grave, ¿no? Pero me hizo pensar, me dejó muy impresionado esa frase. Se habla de modernidad y posmodernidad, podemos hablar entonces de hombre moderno y posmoderno, y sí, se ha hablado así. No es nada fácil determinar
Yo lo único que he leído que me resulta comprensible para mí de este lenguaje es una cosa que escribió el Aníbal d'Angelo Rodríguez, que creo que el libro se llama La posmodernidad. Tengo una memoria mía verdaderamente horrorosa, pero algo parecido. Y él sostiene lo siguiente, que la diferencia entre modernidad y posmodernidad sería algo así como esta. La modernidad sería, por ejemplo, el mundo de la Revolución Francesa, el mundo hasta hace poco, hasta la Segunda Guerra Mundial, en donde se vivía de algunas instancias todavía evangélicas, de alguna manera. Por ejemplo, qué sé yo, la libertad era una idea cristiana vuelta loca, diría Chesterton. La fraternidad era una idea tomada del cristianismo, pero enloquecida, porque era una fraternidad sin padre común, un poco raro, hermanos sin un padre común. Y así, ¿no es cierto? La igualdad también se puede decir que puede tener elementos cristianos. O sea, todavía ese mundo apóstata era un mundo, digamos, que vivía de residuos cristianos mal entendidos. Y según D'Angelo, la posmodernidad sería ya cuando se corta ese cordón umbilical, es punto aparte, poco menos que eso, ¿no es cierto? Ya ni siquiera se vive de palabras que tienen alguna relación con el cristianismo. Sería algo espantoso, algo así. Pero eso es lo que he leído. Yo no sé si hay cosas mejores, supongo que sí, pero no sé. Si no sé, no voy a inventarlas. Padre, ¿puede perecer la Iglesia por el triunfo del anticristo? El anticristo tiene nombre y apellido, y a mí no me lo ha dicho todavía, pero bueno, primero que el anticristo tenga nombre y apellido supongo que quiere decir es algo impersonal. Hay dos tendencias, hay dos ideas cuando se interpreta lo que es el anticristo. Según algunos es unas corrientes, digamos así, doctrinaria que flota en el ambiente y que domina el ambiente y que ejerce una tiranía ambiental. Para otros el anticristo es una persona. Los más serios autores se inclinan a esta segunda idea, ¿no? Que no es contradictoria con la primera, una persona que encarna un movimiento político, digamos, ambiental, que está flotando, y él la asume, la hace bandera y la impone de manera férrea. Así que me parece que el anticristo es más bien una persona, porque San Pablo habla de alguien, hace alusiones más referentes a algo personal que a una cosa un poco vaporosa y general. Si puede perecer la Iglesia por el triunfo del anticristo, no, pero sí puede quedar reducida a su mínima expresión o coexistir, como han dicho algunos autores, entre nosotros el padre Membiel, una Iglesia adúltera que tenga mucho poder y mucho mando, y la Iglesia verdadera que esté en las catacumbas, aunque no sean materiales, que esté en la marginación más total, no sé, marginación, olvido, calumnia, preterición, etcétera, y otra Iglesia que haya adulterado. Adúltera, que sí, eso, o sea, en vez de desposarse con Cristo, se desposa con el mundo, que es un adulterio espiritual, en ese sentido se llama adúltera. Ahora, destrucción nunca jamás. La Iglesia tiene la seguridad de Cristo, estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Lo que sí, no se nos ha dicho que sean muchos o pocos, al revés, se nos ha dicho más bien que en los tiempos terminales habrá un momento muy dramático, cuando venga el Hijo del Hombre, habrá fe sobre la tierra, esa pregunta de Cristo. Fíjense ustedes, les cuento un cuento que no tiene mucho que ver, pero yo estoy escribiendo unos libros sobre las parábolas del Evangelio en los padres de la Iglesia, escritos 6 volúmenes, estoy escribiendo el 7º, de 8 que serán, si Dios quiere. Y había una parábola que yo le había reservado para el 7º, que es esa de la viuda que le va a gritar a un juez que no le hace caso, y grita, y el juez no le hace caso hasta que dice el juez, bueno, para sacarme esta vieja de encima, que sea lo que quiera, y le da. Yo le había puesto entre las parábolas que le llamé de las virtudes cristianas, de la insistencia en la oración, pero esa parábola termina misteriosamente con esa frase: cuando venga el Hijo del Hombre habrá paz, habrá fe en la tierra. Y he visto en buenos comentadores que dice lo siguiente: esta parábola es escatológica, si se refiere a los últimos tiempos, se refiere a aquellos momentos en que los pocos que permanezcan fieles verán todo el mundo en contra casi, ¿no? Se verán totalmente abandonados, expoliados, sin nada, sin ninguna esperanza humana, y gritarán, Señor, ayúdanos, y no hay respuesta. La oración desesperada, angustiada de los últimos cristianos. Me impresionó, lo pasé para el último tomo, porque me pareció lindo poner ese tema y terminar el libro, la serie, con esa parábola de la oración final de los cristianos acorralados. Bueno, ¿está todo? Bueno, muy bien.